Querido amigo, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un placer. Pregunto, esta música con la que lo reciben. Kenny Rogers, Sí, de Gambler, Sí. el jugador. bien. Cada jugador sabe cuándo jugar con sus cartas y cada jugador tiene que saber cuándo levantarse e irse, dice la canción. Y usted dijo, como buen jugador que soy, No, la por política. favor, La política, quiero... sí. Ah, bien, perfecto. La política. De eso se trata más o menos, ¿no? Hablando de Kenny Rogers, Sí, algún día vamos a traer algunos viejos éxitos. de Kenny Rogers. ¿eh? Sí, ¿se acuerda? Kenny Rogers es de ese tipo de artistas que, al menos en su trascendencia al mundo, han quedado impregnados con uno o dos temas. Sí, como Lady, por ejemplo. Sí. ¿Se acuerda? Lady. A usted porque te gusta Lady. el tema romántico, la cuestión romántica. Soy el hombre de tu vida y te amo, decía Kenny Rogers. Mira, me gusta cuando dice eso. Está ¿Eh? grabado, espero, señor director. No- Vamos a usar lo que acaba de decir. No, por favor. No te enamores de un loco también. El cobarde del pueblo, Jorge. ¿Sí? No, eso no me acuerdo. The Coward of the Country. Vos sabés que recuerdo, me parece que No te enamores de un loco, me parece, que lo cantaba con King Carnes, me parece. Mirá. Me parece. No me acuerdo bien porque era música que escuchaba mi abuela y. Bueno. Mire por dónde me llevó, por cuántos asuntos. Hablando de cantantes, a ver, tengo aquí una continuidad. Perdón si, señor director, lo estoy sacando la continuidad. Sí, se está dispersando un poquito. ¿Me permite? ¿Me permite? Sí. Antes que hablemos de lo suyo. Sí, claro, sí. Hablo de política. ¿Y sabe quién está con el tema de la política y los cruces con el presidente y demás? No. Lali. Hablando de artistas y demás. ¿Sí? Vamos, la escuchamos. ¿Le parece? Sí, claro. ¿Por qué? Porque dijo Lali que algunos hacen un mal uso de la palabra libertad. ¿Quiere escucharla? Sí, claro. Aquí está. Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este, porque reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que se la propia gente que no, que es libertad. Así que los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario. Para mí es un mega sí. Muchísimas gracias. Bueno, para algunos dicen, no, nada que ver, no estaba hablando o refiriéndose al presidente de los argentinos. Es indudable que sí, que hablaba de Milei. Y otros dicen, no, estaba hablando o era una nueva indirecta de Lali a Milei. Y está bien que dé su opinión. Es artista, es valiente, porque desde primera hora, cuando Milei tenía mucha impronta, la sigue teniendo, ella se manifestó en contra. Está muy bien, y está muy bien que el presidente dé su opinión adversa a la de Lali. Lo que no está bien es la agresión de ningún lugar y la utilización de un poder sobre un individuo, una persona que tiene todo su derecho a expresarse. Así es. Bueno, Pablo. Hay que aceptar que también el presidente opine, eso está clarísimo, ¿no? Sobre los periodistas, sobre los artistas. El tema es cómo, en qué términos, dejando de lado la violencia, algo que él no deja de hacer, violencia. Y es un muy buen puntapié inicial para la columna de hoy. Porque vamos a hablar de política, porque vamos a hablar de economía, porque vamos a hablar de un momento importantísimo que vive nuestro país. Lo sabés, lo has contado. Acaba de conseguir el aval para que se trate, aparentemente el lunes en diputados, el proyecto de ley bases de Javier Milei. Así es. Después de idas y vueltas, bueno, parece que finalmente esto va a ser tratado. Bueno, ¿por qué va a ser tratado? Bueno, porque aparentemente se encontró un camino de acuerdos en algunas cuestiones. Pero anoche Javier Milei estuvo en la Fundación Libertad. Bueno, como decía Lali, utiliza esta palabra, pero además entienden desde la derecha de la libertad, del ser humano, de la economía. Bueno, y en esa reunión Javier Milei hizo lo que quizás según algunos libros nadie debiera hacer mientras haya abierto una enorme mesa de negociación con todos los partidos políticos, que es burlarse, que es ser violento. Y anoche eligió de rival nada más y nada menos que al PRO, un partido que lo sostiene, que lo acompaña. La tiene Patricia Bullrich como una de sus adláteres. Y Patricia Bullrich lo había elegido a Melconian para ser su general, hablando de economía, cosa que a Bullrich le costaba muchísimo. No hace falta que nos acordemos de aquellos tiempos. Bueno, anoche estaba Mauricio Macri, no estaba López Murphy, porque dijo hoy López Murphy que la verdad fue uno de los
primeros libertarios en algún tiempo aquí en Argentina, cuando no se hablaba de esto, dijo que Milei pidió que no lo invitaran a López Murphy. Pero bueno, cuando estaba utilizando la palabra, a propósito de violencia, a propósito de la forma que tiene el presidente, ocurría esto. ¿Pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo de tuco, fideo con tuco. Pues se equivocó. ¿Pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo. Es para Melconian, que dice no podés dolarizar si no hay dólares. Algunos economistas están diciendo, bueno, la situación sigue igual, porque hay mucho dinero, pero dólares no tenemos más. Sí los tiene el Banco Central, pero en realidad no pueden solventar ningún tipo de dolarización. Pero lo que apuntábamos nosotros es, mirá dónde lo dijo. Se fue a pegar a los primos enfrente de sus caras. Porque ¿sabés quién estaba al lado de él? ¿Quién? Mirá quién estaba y el incómodo momento que le tocó vivir a una persona que claramente se sintió absolutamente menguada en su capacidad política y le pegaron en la línea de flotación al hombre que inventó al PRO. Mauricio Macri, allí cerca de Milei, después de que Milei lo hiciera quedar realmente como o intentase hacerlo quedar como un tonto a Melconian, que fue hasta hace poco también el titular de la Fundación Económica del Grupo Mediterránea aquí en Córdoba. Miralo a Milei saludando a gente, algunos que lo abrazan. Y Macri, en cambio, más solo que... Nada. Acababa de pasar un papelón. Sí. ¿Sabés qué? Ya que estábamos hablando de eso, Macri tratando de poner cara de póker. Sí, pero vos decís, ¿pero cómo? ¿Qué hago acá? Mirá, como esperando que alguien se le acerque. Claramente, ¿no? Y vos decís, pero si hoy se debatía en comisión en diputados la posibilidad de que se vote esto el próximo lunes. Bueno, es el modo Milei. Por eso el presidente se puede expresar libremente sobre el periodismo, los periodistas, los artistas. El tema es utilizando qué poderes, qué resortes y los modos también, seguro, que terminan siendo determinantes. No es el mejor de los ejemplos en ese aspecto. Habló Carlos Melconian, lo decíamos, recordemos, hombre fuerte de la economía argentina, lo ha sido siempre durante toda la historia. Fue cuando empezaba a dar sus primeros pasos o sus primeros tumbos. Patricia Bullrich, como candidata, lo llamaron de urgencia a él, dejó la Fundación Mediterránea, su brazo económico, que es la Fundación Hieral, empezó a asesorarla a Bullrich y era el hombre fuerte de la economía argentina si es que ganaba Bullrich. Él le respondió a Javier Milei. Lo más importante de todo esto, más allá de la burla, es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho muy profesionalmente el Banco Central recién en Washington, que sigue sin haber fideo y tuco. O sea, primero vamos a recordarle a tu audiencia fideo y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. Yo fui candidato a ministro en campaña y dije, vos en campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bomba en los jardines de infantes. Lo más importante de todo... Bueno, ahí estamos nuevamente. Estamos escuchando atentamente lo que dijo Melconian, que por supuesto no se iba a quedar callado después que de alguna manera Milei se burló de esta forma. Y lo decíamos, se burló de Alberto Fernández, a quien calificó de títere, a Kicillof lo llamó el soviético y bueno, también... Sí, es de todos los días, pero no nos quedamos con ese lugar de pacato, esa posible paquetería, decir cómo va a imitar a una persona. No, pero la verdad... Estamos muy habituados ya prácticamente a esto, pero está feo, es muy feo realmente. Vos estábamos charlando acá en el Durante y me pareció muy interesante. ¿Qué pasa si ves a un maestro imitar, burlarse así de un niño en un aula, a un jefe de un empleado, un subordinado, en ningún lado, ni compañeros de trabajo que se burlen de otro de esta manera? No existe, está mal, no podemos perder eso de vista. A mí me gusta decirlo porque no estamos hablando de votos, vos podés votar por quien quieras, pero siempre uno piensa más a aquellos que levantan tus banderas, tenés que exigirle. Esto que ocurrió anoche no
no debió ocurrir, jamás debió ocurrir ni debe seguir ocurriendo. Volvamos a las cosas, argentinos. Volvamos. El dato es que hubo aval en diputados y seguramente el próximo lunes se va a tratar esta ley bases. También en este camino Milei dijo, bueno, si quieren aprobarla que la aprueben y si no, yo me las voy a arreglar lo mismo. Bueno, consiguieron los votos, consiguieron el aval. Bajando algunas de las cuestiones que tenían que ver con parte de la reforma laboral, en la cual el radicalismo se puso muy firme ahí. Atención con eso, que no vaya a ser que mientras estamos discutiendo otras cosas se hagan reformas laborales que no están debatidas, donde no hay acuerdos. Es un tema central, es un tema muy importante, y otros cambios de figuritas que suelen darse en estos casos. Bueno, habló de este tema Germán Martínez, el titular del bloque del kirchnerismo. Escuchá. Para garantizar el quórum O sea, en el recinto y para garantizar las firmas, accedieron al pedido de un bloque Fideo y por el Tuco tema reforma laboral. fue una iniciativa Léase, de campaña. entregaron los derechos para de los decir que trabajadores no había argentinos y dólares argentinas a cambio de para firma en el dolarizar la dictamen economía. y Yo a fui cambio candidato a de ministro. quórum y... Bueno, ahí se está escuchando el audio atrás de Melconian, pero bueno, decía Martínez que él denunciaba, con una utilización política por supuesto, que terminan dando el quórum por un arreglo en torno a la reforma laboral. ¿Si lo podemos escuchar de nuevo? Sí, a ver. Como si nada estuviera pasando, convocando a especialistas a hablar de las cuestiones laborales, a las que hoy le van a poner el gancho para reducir los derechos de los trabajadores argentinos. Miren, hay que tener un cachito de memoria en algunas cosas. Hay que tener un poquito de memoria en algunas cosas. Miren, 27 de abril del 2000. De la Rúa, presidente de la Nación. Flamarique, ministro de Trabajo. El gobierno negoció y logró la reforma laboral. Bueno, lo que pasaba en aquel tiempo, después nos íbamos a enterar de uno de los hechos más vergonzantes de la historia de la Argentina. El gobierno, aquel gobierno de la Rúa, con Flamarique como ministro de Trabajo de la Nación, estaba Patricia Bullrich en aquel gobierno nacional, había comprado la voluntad de legisladores de la oposición. Todo había sido a partir de un depósito. Eran los primeros tiempos que se usaba, corregime si me equivoco, No. los cajeros electrónicos. Y la modalidad en aquella época fue que a cada senador le llegó un sobrecito con una tarjeta de extracción bancaria, que era el sistema Banelco, y así quedó la Banelco de los senadores. Bueno, eso ocurrió en aquella instancia. Más allá de lo que defienda Martínez, más allá de lo que defienda cualquiera, me parece que tenemos que estar muy atentos a todo lo que esté ocurriendo en las próximas horas. Si hubo movilización por la universidad, también la puede haber, movilización de docentes, alumnos universitarios apoyados por trabajadores, porque no puede ser al revés también. Seguro. Seguro, porque decíamos que lo que ocurrió recientemente con esta marcha de las universidades marca un quiebre, un punto de inflexión. Y creemos realmente que, si bien el pueblo está calmo, el pueblo argentino es un pueblo tranquilo, pero creemos que no está dormido. Y atención, porque estas cosas se están siguiendo muy, pero muy de cerca, y creo que a partir de la movilización del otro día, Pablo, hay mucha gente que de aquí en más se va a animar a salir a defender sus derechos, o lo que considera sus derechos. Me acota Georgina, nuestra productora, que parte de lo que se cambió en este proyecto para que pudiera ser avalado en la comisión es que sacaron al Banco Nación de las instituciones estatales sujetas a la privatización, con lo cual ya está afuera del proyecto. Cerramos con la universidad, ya que usted vamos, estamos hablando de eso. Cerremos. Un dato que sobrevolamos en estos días, pero hay una estadística que me parece sumamente importante. Me parece que es el dato en definitiva más revelador que da la universidad. ¿Cuántos estudiantes de la universidad pertenecen a la primera generación de estudiantes universitarios y que posiblemente sea la primera en ser profesional? Eso es movilidad ascendente. Eso es, y debe ser mejor todavía, la Universidad Nacional, la Universidad Pública Nacional. Y tengo datos, estadísticas. ¿Quiere conocerlos? Sí, por supuesto. Mirá. A ver, veamos, por favor. Vean ustedes, allí en verde Sí. son
las 3 instancias en las que la educación pública te va a dar un título, ya sea en universidades provinciales, es la primera, es la más alta, en universidades nacionales, es la verde más clara, la tercera, y en otras universidades, en otro tipo de instituciones educativas del Estado. Bueno, ahí tenés en un promedio, la más alta son las provinciales, 73%, pero más o menos hagamos un promedio de 72%, que tiene que ver con la edad de las personas que estudian y tiene que ver con cuántos de los estudiantes, a esto se refiere, atención, cuántos de los estudiantes de universidades están por ser primera generación de profesionales de sus familias. Esto, llevado a universidades de la periferia del conurbano bonaerense, llega hasta el 85%. No me cabe la menor duda. Es decir, 8 de cada 10 estudiantes son primera generación. Padre albañil, madre el trabajo que quieras, ama de casa, lo que sea, son primera generación. Hay un tema, no estamos hablando de egresados. Sería mucho más lindo y más interesante hablar de egresados. Sí. Hablamos de estudiantes, pero ya estamos hablando de esto. Reitero el dato, 73% de los estudiantes de universidades estatales, que tienen que ver con los impuestos que pagamos todos, son hijos de padres que no eran profesionales. Y te digo más, ¿cuánta gente, sí, que tal vez con 40, 50 años o quizás más, se anima? ¿Sí? Que a lo mejor tiene tiempo y se anima realmente a seguir alguna carrera universitaria. Quizás a lo mejor busca algo corto, con una rápida salida, o simplemente porque, bueno, tiene tiempo, tiene ganas y opta por estudiar en una universidad. Y en muchos casos, educación pública. Gracias, querido amigo. Ha sido un placer. Que tenga una linda tarde. Gracias por la invitación. Mañana. Un placer. Chao, hasta mañana.